¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarles aquí en nuestra otra semana de preguntas y respuestas. Tratamos de llenar todas sus inquietudes que sea posible. ¿Cómo estás, Greg? Muy bien. Yo noté que Christian trajo una silla que ah, se Ya. eleva porque a Alfredo no le Claro. gustó que quedaba tan bajito en comparación conmigo. Pues Christian allá buscó la solución a ese Claro. dilema para verse de mi mismo talla. Como es tan alto, por lo menos tengo que disimular en alguna parte. Entonces, decir, wow, Cristian ha crecido ya. Bueno, quizás debes empezar a disimular la gordura también. No me pero subo más porque después se nota un poquito la pancita, así que no importa. Pero eso estamos. A ver, vamos a ver si estamos ya. Watch live. Ok, sí nos están viendo por ahí. Perfecto. Qué bien. Bueno, y déjenos saber cómo está el volumen con el micrófono. Otra vez, eso es un nuevo micrófono. Estamos tratando de calibrar todo y yo sé que yo tengo un voz un poco más fuerte que el pastor Christian, pero vamos a tratar de encontrar algo, pero ayúdenos a ver si nos escuchan bien o no. Listo. Parece que sí. De alguna. Ok, déjenos saber si es que el volumen está bien. Parece que tenemos aquí el volumen normal acá, pero queremos saber si ustedes nos escuchan bien. ¿Ya? Nos mandaron un corazón, voy a asumir que sí nos escuchan bien. Así que, Quizás fue tu esposa solo diciendo que te ama. bueno, pues oremos. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder servirte de esta forma aquí, por medio de este método, Señor, en vivo, por Facebook. Llénanos de tu espíritu para poder responder estas inquietudes que tiene la congregación, la gente en general, y sobre todo que podamos exaltar tu nombre en medio de todas estas inquietudes y que esta sea una bendición para las personas que están escuchando, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amen. Amén. Bueno, pues tenemos una pregunta que creo que va a abarcar mucho de lo que vamos a responder el día de hoy. Tenemos varias secciones divididas en esta pregunta. Y se trata de si Dios todavía se comunica con nosotros hoy. Así que, ¿qué opinas, Greg? Bueno, voy a dar uno de esos respuestas muy como de político, de un diplomata aquí. Sí y no. Ya, perfecto. Claro, Dios sí todavía se comunica con nosotros, pero no como mucha gente a veces lo toma o alguna gente lo piensa o lo enseña. Claro, Dios, nuestro creador, todavía nos comunica y tiene sus medios de comunicación. Y vemos que bíblicamente Él siempre ha hablado, aún audiblemente a personas. En Éxodo nosotros vemos que Dios habló a Moisés. En el libro de Josué habló con Josué. Jueces habló con Gedeón y tuvieron esa plática audible. El profeta Samuel también escuchaba del Señor. El rey David en ocasión escuchaba del Señor. Job, Isaías, los profetas. Aún en el Nuevo Testamento, Felipe escuchó palabra del Señor. Un profeta que un poco desconocido, Ananías, él también escuchó. Pero lo que quiero decir, aun con todos esos ejemplos, a luz de todo, Dios hablando audiblemente, en verdad es más la excepción y no la regla. Y vemos instancias donde Dios sí habló audiblemente a las personas. Pero la mayoría de veces eso no es la forma en que Dios elige comunicarse con nosotros. Pues yo quiero que nosotros hablemos un poco en cómo es que Dios nos habla hoy en día. Si no es por medio de las nubes partiendo y abriéndose y una voz hablándonos, cómo es que Dios nos habla el día de hoy. Pastor Christian, te voy a poner a ti la pregunta. ¿Cómo es que Dios elige hablarnos? Pues bueno, algo que vale la pena recalcar, Dios, como tú le dices, sí, Dios nos habla y no nos habla, pero es en sentidos diferentes como nosotros entendemos.
Y creo que lo primordial, y me gustaría poner algunos pasajes para poder explicarlo de mejor forma. Tenemos en tecnología. Y digo que suena. Mira, por ejemplo, tenemos el hecho de que Dios habla primordialmente por su creación. En Salmo 19 podemos notar. En Salmo 19 dice, David escribió, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Aquí en este pasaje podemos ver que David se encarga de explicar, y hay muchísimo contenido en este pasaje de Salmo 19, pero son los primeros 6 versículos. Aquí demuestra David que la majestuosidad de Dios se expresa en los cielos, en la expansión de los cielos, donde se declara la grandeza de Dios. Dios se comunica, como dice en el versículo 2, día tras día, noche tras noche. También el versículo 3 menciona el hecho de que sin palabras, que no se escucha su voz, pero aún así se comunica. Y en el versículo 4 aclara que es por toda la tierra, que esto es una comunicación que va hasta los confines del mundo. De acuerdo con este salmo, Dios despliega su majestuosidad y demuestra esa comunicación por medio de su naturaleza, de lo que Él creó. El hecho de que esto es una declaración muy grande que vemos todos los días, que nadie no puede alegar. A pesar del tiempo, los días, donde te encuentres, tú vas a poder ver cómo se comunica Dios con el mundo de esta forma. Y incluso Pablo también lo mencionó nuevamente, en otra forma, cómo se comunica Dios por medio de la naturaleza en Romanos, capítulo 1, del 18 al 20, menciona, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Aquí Pablo nos menciona que revela su poder en la creación. Y él no se está escondiendo en el sentido de que no vemos, no se encuentra, pero la huella de Dios está ahí. Cuando tú ves un edificio, automáticamente entiendes de que hubo un arquitecto, un ingeniero que diseñó eso. Cuando ves una pintura, asumes la existencia de alguien que pintó, un artista que hizo todo esto. Cuando vemos la naturaleza igual, de la misma forma. Así que lo que nos menciona aquí Pablo incluso nos dice que es de necios el hecho de no considerar que Dios no existe, que no se comunica con nosotros cuando lo vemos día por día, cuando Él sostiene absolutamente todo lo que está en el mundo. Y existen también varios argumentos, como son los argumentos, el argumento cosmológico que habla acerca del origen del cosmos, del universo, cómo se creó, y también el argumento teleológico, que podremos entrar en ese tema en alguna otra ocasión, pero habla acerca del propósito y el fin en el cual cada una de las cosas fueron diseñadas y creadas. Esto es una de las formas que Dios se comunica, de una forma natural, en el sentido de que vemos lo que está a nuestro alrededor y sabemos que es cómo podemos entender que existe un Dios. Eso es una de las formas de comunicación. Pero también otra de las formas de comunicación es por medio de su palabra. Y aquí voy a dejarle a Greg que explique un poco al respecto. Y yo iba a decir que, obviamente que nosotros tenemos la revelación general de Dios por medio de la creación, en que vemos su existencia, vemos su infinito poder, pero no nos dice cómo acercarnos a Él. Uh-huh. Es incompleto, es insuficiente por sí solo. Yeah. Y lo que necesitamos nosotros también, además de ese testimonio, esa palabra que es comunicada constantemente, diariamente, por la naturaleza, necesitamos lo que es la revelación la revelación de Dios sobrenatural en su palabra. Como tú lo mencionas, incluso la revelación general
no da excusa a cualquier ser humano en cualquier parte del mundo que Dios existe, que existe un Dios que se comunica con nosotros por lo que vemos a nuestro alrededor. Y que lo que tú vas a explicar es la revelación especial que viene a ser Exactamente. de la palabra, para que sepan específicamente de qué Dios se trata que está hablando. Exactamente. Pues si nosotros regresamos a Salmo 19, él nos dice, vamos a buscarlo, no la próxima. Oh, está bien. Esa es tu sección. Yeah. Aquí Ahí está. Pues aquí nos dice el salmista, después que él ha dicho cómo él ve a Dios y cómo Dios se comunica, porque eso es lo que estamos hablando. Él se comunica por lo creado. Ahora nos dice que Dios también ha escogido comunicarse a nosotros por medio de su palabra. Y dice en verso 7, la ley del Señor es perfecta que restaura al alma. El testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio que permanece para siempre. Y los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel al destilar el panal. Y dice, además tu siervo es admonestado por ellas, y guardándolo hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón ante ti. Pues lo que vemos aquí es que David, después de contemplar cómo Dios se comunica, sus atributos y su naturaleza por medio de la creación, dice, pero también Dios ha escogido revelarse por medio de su palabra. Y ahí es donde nosotros tenemos ahora la revelación de Dios, más acerca de quién es Él y su naturaleza por medio de lo que nosotros tenemos escrito. Pablo comenta lo mismo en 2 Timoteo 3:16. Él dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, equipado para toda buena obra. Pablo está diciendo que Dios ha escogido usar su palabra para comunicar con nosotros. Es por medio de su palabra que Él nos habla para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Pues sí podemos nosotros apreciar ciertas cualidades de Dios en la naturaleza, en la creación, su orden, su belleza. Pero si nosotros queremos instrucción de cómo debemos vivir nuestras vidas de una manera que le agrada, de una manera que, Él es nuestro creador. Y podemos decir la Biblia es como el manual de instrucciones. Cuando yo compro algún nuevo aparato o alguna nueva herramienta, yo leo las instrucciones. Quizás soy uno de los pocos hombres que hace eso, pero leo las instrucciones para averiguar cómo exactamente se usa. Compré un nuevo micrófono para estas pláticas. Y yo leí las instrucciones y miré algunos videos en YouTube para saber cómo calibrar el micrófono, cómo hacerlo que funcione lo mejor para que ustedes tengan una buena experiencia. Bueno, Dios da su palabra como ese manual de instrucción para enseñarnos cómo Él nos ha diseñado, en cómo nosotros mejor vamos a funcionar en esta vida, de cómo vamos nosotros a tener vidas que le glorifican a Él y vidas en que nosotros podemos decir vamos a rendir más provecho
cosas de qué cuidarnos para no sufrir dolor que resulta del pecado. So, Él nos ha dado su palabra y es por medio de ello que Él nos comunica, no solamente acerca de nosotros, sino de quién Él es. Es por medio de su palabra que nosotros conocemos quién es nuestro Dios. Y Él comunica su naturaleza, su persona a nosotros. Lo que nosotros como pensamos y lo que creemos de Dios no es de nuestra propia fabricación, sino es de la revelación de Dios. Y Él siendo un ser superior a nosotros, más trascendiente que nosotros, necesitamos que Él comunique con nosotros, Él se revele a nosotros para que podamos conocerle y tener una relación con Él. Sí, por su palabra es la segunda manera en que el Señor se revela. Esa es la forma, la revelación especial. Bueno, entonces, revelación general viene a ser por medio de la creación, donde explica que existe un Dios. Revelación especial es específicamente la palabra de Dios que nos detalla quién es ese creador y la conexión importante porque ese creador se detalla en la Biblia, que es Jesucristo, la cual es el otro medio por el cual Dios se comunicó con nosotros y fue por su Hijo. Si vamos incluso en la palabra en Hebreos capítulo 11, me gustaría que vayan para ahí. Hebreos capítulo 11. Oh, perdón. Hebreos capítulo 1. Ya lo estoy llevando a otro lugar. El capítulo 11 es bueno también. Yeah. Dios dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en los últimos días, recuerden, hablamos acerca del tema de los últimos días, se refiere al tiempo en que, desde el momento que Cristo vino a este mundo, tocó tierra a este mundo. Esos son considerados los últimos días, a partir de ese punto. Nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Entonces, aquí leemos que dice Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, que en cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Aquí leemos que Dios se comunicó por última vez de esta forma directa por medio de Jesús. Jesús viene a ser mucho más allá que cualquier sacerdote, mucho más allá que cualquier profeta. En el Antiguo Testamento Dios se comunicó con varias personas anunciando, dándoles advertencia al pueblo de Israel, pero también anunciando la llegada del Mesías, que viene a ser en este caso Jesús. Entonces, cuando Jesús vino, estuvo presente en este mundo, fue voluntariamente a la cruz, murió, fue puesto en una tumba y después resucitó al tercer día. Y la ascensión, hasta ese momento, es el punto donde Dios se comunicó con el mundo directamente de esta forma. Entonces ya no existe ninguna razón para que se dé una oficina profética. Es decir, que se dé una persona tenga la posición de un profeta en el sentido bíblico, donde Dios hable y exprese algo que nosotros necesitamos saber como humanidad. Entonces, lo que necesitábamos saber era que Cristo venía. Cristo ya vino y no había ninguna otra necesidad de más información extra. Cuando Jesucristo culminó con toda la labor que tenía que hacer y las escrituras se recopilaron por lo que se llama el canon, cuando el canon se completó, ya no existe ninguna otra revelación extra, ya no hay nada más que se pueda añadir. Así que cualquier otra cosa que, si es que alguien escuchas que dice que tengo una revelación, que Dios me dijo esto, realmente estás poniendo, si es que fuera ese el caso, estás poniendo que esa palabra tendría que incluirse en la Biblia, que esa palabra tenía que escribirse en las últimas páginas después del libro de Apocalipsis, a ese nivel. Porque si Dios se comunica con una persona en el sentido profético, en el sentido de anunciar algo que el mundo necesita saber, tiene que incluirse en las Escrituras.
Pero para que eso se dé, realmente está muy difícil, porque para comprobar que esa persona realmente recibió esa revelación, va un poco en contra de cuál es la necesidad cuando en Cristo ya tenemos todo lo que necesitamos saber. Así que, en corto, toda la revelación que tenemos está en Cristo, en las Escrituras, y todo lo que la declaración del Dios Todopoderoso quería informar a su mundo, a su creación, terminó con Jesucristo. No necesitamos nada más que sea extra. Y es interesante, ¿puedes regresar a ese verso que estabas? Yep. Regresas a verso 2. Te lo pongo ahí. Versículo 2. Sí. Donde dice, en estos últimos días nos ha hablado. Y recordando atrás a cuando yo enseñé Hebreos, que fue hace como 10 años, es el tiempo en el griego, porque nosotros en inglés y español tenemos presente, pasado, futuro, pero en el griego hay otros tiempos y hay más formas de cómo ellos se expresan. Y les comparto eso solo para apantallarlos. No, son bromas. No, es que aquí el tiempo indica que Él habló una vez para siempre. Es como Cristo es la culminación de la revelación de Dios. Yeah. Y podemos estudiar el Antiguo Testamento y Dios se reveló a Moisés y a los patriarcas, a los antepasados, en diferentes formas, como Jehová Jireh y Jehová Shammah y Dios nuestro, y tenía esos diferentes títulos. Pero lo que vemos es que Cristo es el que completa eso. Él encarna todos esos nombres, esa revelación de la persona, de la naturaleza de Dios. Y lo fabuloso es estudiar estas cosas y entonces ver cómo Cristo completa eso. Porque Cristo es la comunicación, es la revelación de Dios. Pues, ahora tengo una pregunta con respecto a eso. Si es que esa es la situación, sería como para pasar a la siguiente pregunta también. ¿Cómo quedarían entonces aquellas personas que se autoproclaman profetas, aquellas personas que se dicen llamar apóstoles en esta época, que tienen una revelación de Dios y por ende la gente tiende a creer lo que dicen? Si es que viene de Dios, cualquier persona dice, bueno, si es que es de Dios tiene que ser verdad. ¿Cómo caería en eso si es que Jesús fuera realmente la última revelación y la última forma que Dios se comunica con nosotros? ¿Dónde caben ellos? Bueno, y yo creo que es un abuso de lo que es el término, por lo menos en nuestra dispensación, en nuestro tiempo, de lo que es un apóstol y de lo que es un profeta. Yeah. Porque, hay apóstoles hoy en día, sí, pero no son los apóstoles como los 12. Yeah. Esos fueron escogidos especialmente por Dios para transmitir sus enseñanzas y ellos traían una autoridad única y especial. Y sabemos que esa dispensación de ese tipo de apóstol se ha cerrado en el hecho de que cuando vemos el Nuevo Jerusalén en el cielo, el fundamento del Nuevo Jerusalén son los 12 piedras que son los 12 apóstoles. So, como ellos ya no hay. Sí hay apóstoles hoy en día, pero tienen el nombre de misionero. Son enviados por Dios, enviados por el mundo para empezar iglesias y llevar la enseñanza de nuestro Señor. Pero cuando gente usa ese término hoy en día, dice, yo soy el apóstol Greg. Lo que están diciendo es que ellos tienen derecho de traer nueva doctrina o introducir nuevas palabras del Señor. Igual a aquellos que dicen que son profetas, ellos traen nueva palabra del Señor. Eso no es para hoy. El canon ya se cerró y Dios ya no va a traer nueva palabra en ese sentido, nueva doctrina, nueva enseñanza. Pero, eso es lo que muchos tratan ellos de decir. Y la Biblia nos precauciona, decir, tengamos cuidado
con estos profetas que vienen trayendo nueva enseñanza. Incluso te iba a mencionar también el hecho de, si es que conoces a alguien que se autodenomina apóstol, como tú lo mencionas, existen dos terminologías aquí muy importantes por aclarar. Apóstol significa, literalmente, es que fue enviado. Es decir, si es que tú me envías a, qué sé yo, a otro país, a México, Honduras, te voy de misionero, técnicamente yo sería un apóstol porque fui un enviado. Pero en el sentido en el cual la gente se quiere tomar ese título de apóstol, del sentido bíblico, cuando comenzó el Nuevo Testamento, realmente no se aplicaría, porque para que alguien sea apóstol tiene que cumplir con ciertas características, que son, uno, el hecho de estar presente, haber estado presente en el ministerio de Jesús, ser testigo de la muerte y resurrección de Jesús, ser, y ¿cuál es otro? Ya se me pasó. Ser mandado específicamente por Jesús para ser un apóstol. Hasta donde yo tenga entendido, no existe ninguna persona en la historia de la humanidad en este entonces que pueda cumplir con estos requerimientos de ser un apóstol en ese sentido. Entonces siempre tengan cuidado cuando escuchen el hecho de que, yo soy el apóstol tal, apóstol tal. Y si una persona sale como misionero, ¿puede denominarse apóstol? Sí, pero mejor debería denominarse un bobo, porque eso solo va a traer controversia y problemas. Completamente. Llámate misionero, ¿ok? Completamente. Pero la pregunta es, hay aquellos que hoy en día dicen que traen nueva palabra del Señor, nueva enseñanza, nueva revelación. Y a la Biblia, Jesús nos dijo que debemos tener mucho cuidado, y si puedo yo hacer esto funcionar. Aquí. Jesús dijo, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceráis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos y higos de los abrojos? Así que todo árbol bueno da buen frutos, pero el árbol malo da malos frutos, etcétera, etcétera. Pero Jesús precaucionó, diciendo, tengan cuidado con falsos profetas. Especialmente dice que en los últimos días muchos se levantarán y van a estar trayendo enseñanzas falsas para desviar, para confundir aún a los cristianos. Pues debemos nosotros tener cuidado. Ahora, algo interesante aquí dice, por sus frutos los conoceréis. Y muchas veces gente toma esta palabra, esta referencia de fruto, diciendo, por su estilo de vida. No, en contexto, el fruto que está refiriéndose Jesús aquí es a la enseñanza. En otras palabras, un falso profeta, un falso maestro, puede vivir una vida buena, pero lo que vamos a juzgar es lo que enseña, si está de acuerdo con lo que enseña la palabra de Dios o no. Porque otra vez, ya no hay apóstoles o profetas que traen nueva enseñanza. Y si alguien está enseñando algo que es contrario a lo que las Escrituras dice, la Biblia dice es falso profeta. Miremos unos versos en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 13, versículo 1. Dice, si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, pues eso es un profeta que hace una predicción, ¿ok? Y esa predicción se lleva a cabo, ¿ok? O un milagro y ocurre, dice, y el señal, verso 2, o el prodigio se cumple acerca del cual él te había hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses, a los cuales no has conocido, y sirvémosle, no darás oído a las palabras de este profeta o este soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Pues Él nos da la situación que viene uno
y profetizando o diciendo que va a hacer algo asombroso y lo hace, o su predicción es correcto. Pero entonces dice, sirvamos otros dioses. Entonces su mensaje es, desobedezcamos la palabra del Señor, o introduce algo que no es del Señor. Dice, a ese individuo no le vais a seguir. Aunque quizá lo que dijo sucedió o el prodigio que hizo ocurrió, pero lo que está enseñando, el fruto que dijo Jesús, está contrario a lo que la palabra de Dios dice, introduciendo doctrina contraria o doctrina nueva que no está en la palabra. Dice, no vayas a seguir ese individuo. En otras palabras, la forma que nosotros medimos un profeta verdadero de uno que no es, un maestro verdadero que no es si lo que él enseña está de acuerdo con lo que dicen las Escrituras. Ahora, en el capítulo 18 de Deuteronomio, verso 20, nos dice lo siguiente: pero el profeta que habla con presunción en mi nombre, una palabra que yo no haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es la palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. En otras palabras, cuando llega uno y él hace una predicción, la Biblia dice, si ese profeta, lo que él predice, no ocurre, si el profeta no está al 100% en punto, lo que él dice se cumple, dice, es un falso profeta, no le vayas a seguir. Yo he escuchado anuncios en el radio. Ven a nuestra iglesia, vamos a tener al profeta fulano mengano que está a 60% correcto en sus predicciones. Lo siento, es 100% falso profeta, ¿ok? No vayan, no lo sigan, no compran sus CDs, no desperdicien su tiempo con ese tipo. El punto que estoy tratando de llevarles a ver es que nosotros podemos, la Biblia nos dice que podemos nosotros determinar un falso profeta, un falso maestro de un verdadero profeta, un verdadero maestro honesto. Primeramente, en lo que dice, si lo que dice ocurre o no, si no está 100% correcto, no vayas a desperdiciar tu tiempo, o si está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra regla de medir, ¿ok? Y si ellos introducen una nueva doctrina, una nueva enseñanza, una nueva revelación que no está en la palabra de Dios, no le presten oído, no le den su dinero, no lo escuchen en radio. Es desperdicio de tiempo, porque a esos maestros, estos individuos, si están en verdad hablando del Espíritu de Dios, van a estar de acuerdo con la palabra de Dios. Listo. Creo que ahí cubres todo lo que necesitábamos saber en ese punto. Entonces entendemos que hay que tener cuidado de mirar los frutos, y también va conectado con este punto también, porque sí, entendemos que apóstoles autodenominados apóstoles ahora, por lo general, no les creen. Autodenominados profetas, por lo general, igual vienen a caer en el mismo lugar. Entonces, ahora viene la otra categoría también, que con respecto a pastores, a maestros o incluso a creyentes, ¿cómo puedes saber si es que Dios está hablando por medio de ellos? Y la forma más clara para entender es, sí, Dios puede hablar por medio de un pastor, puede hablar por medio de un maestro, siempre y cuando se esté refiriendo a lo que diga aquí.
en la Biblia. Esta sería la forma de darte cuenta si realmente Dios te está hablando. Es decir, que aquel pastor o aquel maestro está utilizando la palabra de Dios para alimentarte de la palabra de Dios, para que puedas entender un poco más acerca de quién es Jesús. Y en el proceso de la palabra es la que te está ministrando. Realmente no es la persona. Únicamente nosotros lo que somos solo son mensajeros, entregando el mensaje. Me gusta esa expresión. Solo somos un mendigo diciendo a otro mendigo dónde puede encontrar el pan de vida. Me encanta esa expresión. Y para esto también es importante considerar de que cuando estás escuchando acerca de un pastor, estás alimentando acerca de un pastor, es muy aconsejable. Sé que en la mayoría de los casos no es posible, pero realmente es muy aconsejable que ese pastor tenga un entrenamiento teológico apropiado. Ahora, en nuestro caso, los dos somos compañeros de clase, por decirlo así. En el seminario, estamos estudiando en el seminario de Phoenix. Estoy dando una propaganda ahí por si acaso. Pero el punto del hecho de que voy es que a los dos nos hemos puesto en una posición donde queremos aprender. Y realmente el corazón que me motivó a mí es saber que estoy enseñando bien la palabra de Dios. Y ha habido varias cosas que yo he aprendido en el seminario que me he dado cuenta así como que, wow, no. Tenía este concepto, pero ahora estoy mal. Como cosas como ejemplos simples, como dar un ejemplo de la Trinidad, después caí en cuenta que estaba enseñando una herejía con los ejemplos que estaba dando. Entonces, no, la importancia de tener un entrenamiento es crucial. Si es que tú estás haciendo una iglesia y el pastor tiene que tener una preparación teológica apropiada, ser nombrado de una forma oficial, es decir, que las personas en la congregación sepan que Dios la bendición a esta persona, tiene el don de enseñanza y puede enseñar apropiadamente la palabra de Dios. También considera el hecho de que cuando estás yendo a esta iglesia, si realmente estás creciendo, como mencionaste los frutos, el hecho de que cuando estás escuchando de esta enseñanza, te estás enamorando más de Cristo, estás aprendiendo más de las Escrituras. Y también muy importante, lo cual nosotros recalcamos aquí cuando vengan a la iglesia, es el hecho de que cada persona que venga a la iglesia traiga su Biblia. Y la importancia de traer su Biblia es el hecho de que cuando el pastor está leyendo algo, tú estás siguiendo y tienes una idea de lo que está hablando. Eso es algo muy importante también cuando entras a una iglesia. Te está trayendo todo el mundo su Biblia. El pastor te motiva a que tú abras la Biblia y que puedas aprender de ella. Eso es algo que también te va a ayudar si es que estás aprendiendo directamente de la palabra de Dios. Exactamente. Si él dice algo, puede él respaldarlo con Exacto. la Biblia. Exacto. Puedes explicarlo con aplicación, idea, pero siempre y cuando tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. No es su propia opinión, sino en la palabra de Dios. Incluso también cuando menciona la palabra de Dios, ¿quién es exaltado? ¿Es Dios el que está siendo exaltado? ¿Es Jesucristo el que está siendo exaltado en la predicación? ¿O es el pastor o la persona que está enseñando que está siendo exaltado en la predicación? Así te das cuenta y puedes analizar quién, si realmente está hablando Dios o realmente está hablando esta persona que se quiere traer fama y popularidad, por ponerlo así. Otro punto también para calcar es el hecho de que cuando tú lees tu Biblia, te puedes dar cuenta quién realmente te está diciendo algo que viene de Dios. Si es que tú no lees la Biblia y esperas únicamente a venir el domingo para que te damos la Biblia y que estudies, realmente no es saludable. Es como que me digas, ¿sabes qué? Greg, voy a comer solo una vez a la semana y voy a esperar a que me prepares la comida el domingo y me ven preparada y me la das que comer en la boca. No, o sea, nadie va a aguantar así físicamente. Igual, espiritualmente, ¿cómo piensas subsistir espiritualmente si es que tú no te alimentas de la palabra de Dios? Y siempre pienso en los berreos, que dicen ellos eran más nobles, porque ellos escudriñaban diariamente lo que Pablo les había enseñado. No estaban ellos satisfechos en solamente escuchar y ya estuvo, pero iban a casa y ellos lo estudiaban por su cuenta para ver si estaba de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios y si concordaba. Y gente hace eso a mí todo el tiempo, que dicen, pastor, tú dijiste tal y tal cosa, pero yo leí tal y tal cosa. Eso nunca me molesta. Me encanta. Porque digo, oh, wow, están haciendo su trabajo en casa. Fabuloso. A mí eso no es un reto. A mí eso me anima y nos sentamos y hablamos y tratamos de entender por qué, el aparente contradicción.
Pero Ya. los berreos son el ejemplo para todos. Incluso conectando con eso, incluso te puedes dar cuenta la calidad de persona con quien estás tratando cuando tienes la libertad de acercarte al pastor y preguntarle, hey, pastor, ¿qué con respecto a este pasaje bíblico? Y sentarte y decir, ¿sabes qué? Bien, conversemos, analicemos, abramos las escrituras, estudiamos los dos. Pero en ciertas congregaciones, e incluso en algunas iglesias, me he dado cuenta que las personas tienen miedo de acercarse al pastor y preguntarle cierto tipo de cosas en ese sentido, porque no, es que qué vergüenza, estoy equivocado. Eso también te da a entender de que no tienes una conexión. El pastor realmente no tiene una conexión contigo. No te está alimentando, no tienes confianza con él. Entonces, esa es otra de las formas que puedes analizar si realmente estás yendo a una iglesia donde te estás alimentando, donde el pastor está hablando de la palabra de Dios. Pero déjame hacerte una pregunta, Cristian. ¿Cómo es que nosotros determinamos? Porque es una cosa un falso profeta, un falso maestro. Pero puede haber pastores que quizás cometen un error o que quizás están errados en un punto o tienen diferencia de opinión. ¿Cómo determinamos? Porque a veces yo miro en línea, ese es un falso profeta porque enseña tal y tal cosa. Y yo digo, no usemos ese término demasiado a la ligera. Exacto. Pero consideremos, ¿cómo determinamos en eso un falso maestro, un falso profeta de uno que no es, que quizás no estamos de acuerdo en un punto u otro? Creo que ahí serviría muchísimo el hecho de poder conversar con la persona y la apertura que tenga el individuo para poder aclarar cierto punto. Si es que hablas con alguien y explicas la posición bíblica del por qué la persona estuvo equivocada, y esperar la reacción. Creo que la reacción implica muchísimo también. Decir, sabes que nunca lo he visto de esa forma. Gracias por aclarármelo. Y incluso si es que ves que la persona da una corrección en el púlpito diciendo, esto es lo que había enseñado y estaba mal y lo voy a corregir. Eso también demuestra la calidad de pastor que estás enseñando. Yo he tenido que hacer eso. Recuerdo claramente cuando enseñaba al grupo de jóvenes, enseñaba una doctrina específica de la Trinidad que yo había escuchado, había aprendido, pero después entendí, estudié el seminario, que estaba equivocado. Tuve que corregir después de varios años y les saben que este ejemplo estuvo equivocado, no lo usen. Esto es lo que realmente significa. Entonces, el conversar con la persona, el ver la reacción y que tenga la humildad de decir, me equivoqué, realmente muestra mucho, dice mucho que decir. Pero sí, juzgarlo inmediatamente solo porque dijo un error o tal vez tuvo una mala interpretación del texto y automáticamente ponerle el sello, este es un hereje. No, también dar el beneficio de la duda también. Y yo creo que hay una diferencia entre lo que nosotros consideramos los esenciales de la fe y los también, no esenciales. Claro que sí. El término fundamentalista tiene muy mala fama, pero en verdad los fundamentos fue unos libros que se escribieron, no sé, más de un siglo atrás, cuando hubo un poco de controversia en qué son las doctrinas esenciales y no esenciales que uno debe de creer. Y se juntó un grupo de teólogos y escribieron unos libros que se llaman Los Fundamentos, que allí ellos establecen, esas son las doctrinas no negociables. Creemos en la Trinidad, creemos que Jesús es Dios, creemos que la palabra es la palabra inspirada de Dios. Y ellos pasan por ciertas doctrinas que son los no negociables. Exacto. Pero hay otras doctrinas que yo diría son negociables. No quiere decir que no tengo mi convicción y que no estoy firme en lo que yo creo. Pero recuerdo cuando yo era trabajador social, llegó a trabajar otro que se llamaba Hugh. Y él era cristiano y él no creía en el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación. Y él sabía que yo sí. Y siempre durante el almuerzo él iba a casa, estudiaba y regresaba para tratar de enseñar que yo estaba mal. Y hablábamos eso en el comedor juntos y era un tiempo que disfrutábamos, pero yo siempre terminaba la plática diciendo, Hugh, no te preocupes, yo llego primero, después yo te espero después. Y eso lo decía, no es así. Pero el punto es, nosotros podíamos tener convivio porque no era un esencial. Yo estoy convencido y lo enseño del púlpito como la palabra de Dios dice, pero yo no voy a dividir
separarme de un hermano, no lo voy a llamar un falso profeta porque él no cree en un arrebatamiento pretribulacional. Yo solo puedo decir, bueno, estás equivocado y podemos seguir conviviendo porque todavía creemos en salvación por gracia, por medio de la fe, todavía creemos que la palabra de Dios es su palabra inspirada, todavía creemos en todos los fundamentos. No vayan a declarar a alguien un hereje o un falso profeta porque no creen en el arrebatamiento pretribulacional o no creen en la seguridad de la salvación. Sí. Todas esas son cosas donde cristianos, buenos cristianos, pueden tener diferencia de opinión. Me gusta esta ilustración. Es como cuando defines las leyes que se dan de estado a estado. Uh-huh. Cada estado tiene su ley, cada estado tiene su forma de manejar, el gobierno tiene que manejar sus propios estados, pero todos permanecemos en el mismo país. Uh-huh. Las leyes del país federalmente son iguales, pero de país a país ya es algo totalmente diferente. Entonces, si hablamos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, hay varios estados, tenemos una ley específica, pero al hablar de México, ya son estados totalmente diferentes que se rigen con leyes totalmente diferentes. Sería como el ejemplo del caso de cristianos, que serían un país por sí solo, y testigos de Jehová, que serían otro país completamente diferente, o mormones, en el caso del ejemplo que estoy dando, o sea, de la diferencia teológica que existe en religión y religión. Yeah. Muy bien. También, para terminar, otro punto importante para analizar con respecto a saber si el pastor te está hablando la palabra de Dios es analizar la vida del pastor. Si vemos en 1 de Timoteo 3:2, dice, un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no adado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo sus hijos sujetos con toda dignidad. Solo por mencionar este tipo de cosas, si es que tú estás en una iglesia donde, y lamentablemente conozco varios de estos casos, donde el pastor ha cometido adulterio con la secretaria, donde el dinero se lo está robando y no existe ninguna forma de respaldo económico dentro de la iglesia, donde todas estas cosas, el pastor no solo toma licor, sino que se emborracha. Este tipo de cosas te pueden analizar. Realmente este pastor no es el adecuado, no está calificado para esta oficina. En otro pasaje también menciona en 2 Timoteo 2:24, y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Apto para enseñar, es decir, que puedes escucharlo y puedes entender lo que está hablando, que no esté armando pleito a cada rato. Todas esas son características bíblicas. 2 Timoteo 2:2 menciona, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a los hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a nosotros. Es decir, la fidelidad que demuestran en la enseñanza es muy importante. También otra característica, que no sean hipócritas en esta área. De modo que haced y observar que todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Te das cuenta si es que ves un pastor que te está enseñando la palabra de Dios, pero tú ves su estilo de vida y es completamente diferente a lo que está enseñando. Realmente no es confiable que estés en una iglesia de ese sentido. Romanos 2:21 igual viene a dar la misma advertencia. Tú pues que enseñas a otro, tú te engañas a ti mismo, tú predicas que no se debe robar y robas. Nuevamente, la hipocresía. Y los otros casos también, como mencionamos con respecto a los profetas, viene a aplicarse el mismo sentido de los falsos maestros en Hechos, capítulo 20, del 28 al 31. Habla acerca de que tengamos cuidado de aquellas personas que están en las iglesias. En 1 de Timoteo 6, del 3 al 4, estoy yendo rápido aquí para que puedan ver. Para aquellos que tienen amor al dinero también, tengan mucho cuidado con este tipo de cosas. Lo que cae muy bien, el ejemplo perfecto son los del Evangelio de la Prosperidad en ese sentido. Así que esas son las características, si te puedes dar cuenta si Dios está hablando por medio de aquella persona que consideras tu pastor en el púlpito. Eso es las cosas como podemos darnos cuenta. Ahora, otro punto también por estudiar o por analizar es, Dios nos habla tal vez por medio de circunstancias, habla por medio de situaciones. ¿Cómo podemos saber si es que
Porque he escuchado muchísimo que la gente dice, oh, tengo una señal, Dios me está hablando porque tengo una paz interior, o porque tengo una puerta que se me abrió, o porque esta persona me dijo que haga tal cosa. ¿Cómo podemos saber si es que esto viene de Dios? Y ahí es donde se complica, ok. Estamos claros en que Dios nos ha hablado por medio de su creación, que Él existe y sus atributos invisibles. Entonces también tenemos la palabra de Dios donde Él nos habla personalmente y de diversas áreas de la vida, porque ahí en la Biblia cubre muchas diferentes facetas de la vida, de cómo manejar nuestro dinero, de cómo llevar nuestros matrimonios y nuestra familia y todo eso. Pues Dios nos habla por medio de su palabra. Dios nos ha hablado una vez por todas en Jesucristo, que es nuestro ejemplo de cómo nosotros debemos de vivir y podemos ver su vida como ese mensaje. Y entonces hablamos de que estos que traen nueva revelación, nueva enseñanza, estos llamados profetas o apóstoles, que eso no es de hoy. La palabra, el canon de la palabra de Dios está completa y que no hay nueva revelación en ese aspecto. Pero a veces gente dice, oh, estaba yo y Dios me ha hablado, Dios me dijo lo siguiente. ¿Y cómo determinamos si Dios en verdad nos habla de esa manera o no? Bueno, déjeme decir que sí, Dios nos puede hablar en cuanto por medio a veces de circunstancias. Yo estaba pensando en... ¿a dónde fue la cosa? Ahí está. Aquí Pablo, él habla de cuando en su, creo que ese fue su tercer viaje misionero o el segundo viaje misionero, que pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Esa frase siempre lo hay, es curioso, que el Espíritu le impidió. Le dijo, no vayas a hablar. Ahora, ¿cómo le impidió? No sabemos. Pudo haber sido, él sentía eso en su corazón. Puede ser que él cayó enfermo. I don't know. Pero algo le impidió y él lo recibió como esto vino de Dios. Después continúa diciendo verso 7, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitania, pero el Espíritu de Jesús no lo permitió. Ahora, no nos da más detalles, pero lo que vemos es que sí, el Espíritu Santo y Dios estaban por medio de circunstancias hablando a Pablo y sus acompañantes, enseñando qué es lo que él debe de hacer y no hacer, y él aceptó esas circunstancias como si vinieran de Dios. Ahora pienso en otro hombre, en Gedeón. En el Antiguo Testamento fue uno de los jueces. Y Dios le habló y dijo que iba a ser de él un valiente guerrero. Y Gedeón no estaba muy seguro si él iba a querer pelear contra los midianitas. Pues él hizo una prueba a Dios y dijo, yo voy a poner un velón. Un velón. Pelón, creo que era así. El velón es que es piel de una oveja. Y lo voy a poner afuera por la noche y cuando yo despierte, si el velón está mojado y toda la tierra está seca, sabré que eres tú, que confirmarás tu palabra. Y despertó en la mañana y si el velón estaba mojado y la tierra seca, pero Gedeón, el gran hombre de fe, dijo, bueno, quizás el sol secó la tierra y no el velón, pues esta vez haga lo opuesto, que la tierra está empapada y el velón seco, entonces sabré que eres tú. Y próxima mañana el velón estaba seco y la tierra empapada y lo recibió como palabra de Dios y se fue. Y yo digo, ¿por qué Dios no envió un rayo y le Sí. deshizo de Gedeón? Te demuestra la misericordia de Dios. Hablando, poniendo al Señor a prueba, come on. Pero yo creo que Gedeón hizo esto en sinceridad. Él no era capricho, no era forma de esquivar la voluntad de Dios. Él no estaba haciéndolo como un reto. Él sinceramente dijo, yo quiero saber si esto es de Dios o no. Y yo creo que, Dios como un gran papá mire a uno de sus hijos y dice, pobrecito, ok, le voy a hacer esto solo para que sepa.
Y Dios en su misericordia no le frió y le hizo lo que Gedeón le pidió. Pues vemos que Dios sí puede usar nuestras circunstancias para hablarnos, para demostrar su voluntad, para guiarnos en su dirección. Pero a la misma vez, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Yeah. Y lo que yo digo es, no importa su circunstancia, busque y consulte al Señor pidiendo que Él guíe tus pasos. Porque quizás Dios solamente te está poniendo a prueba para ver si tú le vas a obedecer aun cuando enfrentas obstáculos. O quizás es Dios redirigiéndote. Pues cuando yo siento Dios pone algo en mi corazón, quizás por la iglesia diciendo yo quiero que empieces este ministerio, yo primeramente lo que hago es yo voy y hablo con gente que yo respeto. Y cuántas veces he sentado en tu sofá y dice, ok, Cristian, ¿qué piensas de esto? Y yo hablo con Cristian y él me da su opinión, su perspectiva, oramos acerca de ello y yo tomo eso, ok. Dios lo confirmó por medio de Cristian. Quizás hablo con alguna otra persona para ver qué es lo que ellos confirman. Entonces digo, Señor, yo siento que es lo que es tu voluntad. Y yo voy a empezar a progresar en esa dirección. Y siempre con un corazón y un oído abierto de que el Señor diga no. Y si Él me pone un alto o lo hace imposible, yo llego a ese obstáculo, oro, Señor, ¿eres tú o no? Y a veces siento, no, debo yo seguir adelante, quizás solamente es una prueba de mi fe, y yo sigo, y si otra vez el Señor, veo que repetidamente me está como diciendo, no, ok, Señor, voy a obedecerte. Y solo tengo ese corazón abierto a Dios, a que Él me enseñe. Y Dios es paciente, Él nos ama. Y yo sé que yo he hecho decisiones que no son de Él. Y después que he hecho la decisión y todo fracasa, digo, ok, quizás no era de Dios. Pero yo no creo que Dios está en el cielo enojado conmigo. Yo solo creo que está meneando su cabeza diciendo, Greg. Y no eres el único. Créeme. Yo creo que Dios es paciente y sabe y conoce nuestras debilidades. Y mientras Él sabe que estamos haciéndolo, queriendo obedecerlo, vamos persiguiendo tras Él con toda sinceridad. Él es paciente con nosotros. Y también es importante aclarar que cuando lees la Biblia, hay dos características muy importantes que tienes que analizar. En la Biblia vas a encontrar pasajes prescriptivos y pasajes descriptivos. Pasajes descriptivos, es decir, son aquellos que te relatan cómo ocurrió la historia. Pasajes prescriptivos significa, recuerda, como una prescripción médica que tú tienes que tomar y seguir las instrucciones que tú tienes que hacer. Entonces, nunca hay que confundir un pasaje descriptivo y tomarlo como que si fuera una aplicación prescriptiva para nosotros, como por ejemplo el caso de Gideón. O sea, no voy a poder, mira, estoy leyendo esto en la palabra, entonces eso es lo que tengo que hacer para saber si es que esta es la voluntad de Dios. No. Estás solo leyendo historia que ocurrió en ese tiempo, en esa época, y cómo Dios se relacionó con esa persona en ese tiempo. Porque lamentablemente muchas personas tienden a tomar ciertas descripciones bíblicas y aplicarlas como que si fuera un método para tomar decisiones, como que si fuera por ejemplo, se dio la puerta o tengo paz en mi corazón. Esas cosas no son descriptivas. Dios no nos enseña que tenemos que tomar decisiones si estamos paz en el corazón. Porque he escuchado personas que están cometiendo adulterio y tienen paz en su corazón. Pero eso no significa que vas a cometer adulterio. ¿Por qué? Porque estás haciéndote en contra de la palabra de Dios. O porque tienes una oportunidad, mira, estoy caminando por ahí, de pronto había una puerta abierta y estaban ahí unos aparatos electrónicos que podía tomar fácilmente. Sí, la puerta abierta no significa que tengas que robar. Entonces tienes que analizar, y eso es lo importante, de que la palabra de Dios es que nos enseña cómo tenemos que ser. Y hay cosas que estamos obedeciendo al Señor y no tenemos paz porque no es nuestra naturaleza en esa situación estar en paz. Exacto. Porque no nos agrada, no te sientes a gusto, pero es lo correcto por hacer, porque Dios se interesa en nuestra santificación, no en nuestra felicidad, sino en nuestra santificación. Es la gran diferencia. Entonces, no cometan ese error de solo porque está en la Biblia yo voy a utilizar los mismos pasos para actuar. ¿Y qué tal buscar la voluntad de Dios con la ruleta bíblica?
¿Cuál es esa? Eso es cuando solo lo abren y Ah. miran lo que el Señor les dice. Ya, no. Es lo peor. Y me avergüenzo de decir que antes de llegar a conocer a Cristo es la forma como yo digo. Y así, a ver, ¿qué es lo que Dios quiere que haga hoy en día? Sí, abrí la Biblia. No, no. No, nunca hagas eso. Nunca trates a la Biblia como que si fuera un libro de recetas, a ver qué voy a seleccionar esta vez. Ok, pero yo tengo una pregunta buena para ti. Ay, a ver si puedo Ok, responder. sabemos nosotros que hay en la Biblia lo que llaman dones espirituales y también hay lo que llaman ellos manifestaciones espirituales. Yeah. Y una de esas manifestaciones espirituales es la manifestación de una palabra de sabiduría, una palabra de conocimiento es otra. Yeah. ¿Cómo eso relatan con nosotros aquí, en cuanto a Dios hablándonos? Oh, claro que sí. Y es una excelente pregunta porque sí, existen el don de sabiduría, el don de conocimiento, el cual Dios, por medio del Espíritu, muchas personas, y quiero aclarar lo que no es primero. Lo que no es no significa que Dios te está diciendo una revelación nueva que tienes que dar a alguien. Es muy común en ciertas iglesias donde dice, el Señor me dijo algo que te diga a ti. No, eso no es un don de conocimiento, de eso no es para nada, eso es absoluto en ese sentido. O sea, como que es una información directa que vino para mí o aquellas personas que he escuchado ese, Dios me dijo que tú vas a ser mi esposa. Como que la otra persona, disculpa, pero a mí no me ha llegado el memo, así que no va conmigo. Entonces, diferentes cosas que puedes analizar es el hecho de, estos son momentos en que el Espíritu Santo te entrega cierta revelación de la palabra de Dios para poder exhortar a un hermano. Cierta información que está dentro de la palabra de Dios, que es para dar a la persona. No se trata de una información nueva que no está dentro de la palabra de Dios. Es un don de sabiduría donde tal vez estás pasando por un problema y de pronto me viene a mi corazón un pasaje bíblico y dice, quiero leerte esto. O sea, siento una impresión en mi corazón de poder leerte este pasaje bíblico y te lo leo. Y es la palabra de Dios que te ministra. En otras palabras, yo solo entrego algo que Dios me ministró, que yo estudié en la palabra de Dios, que yo había analizado en la revelación anteriormente y que Dios me está motivando a que lea este pasaje. Es curioso que incluso eso suele ocurrir muchísimo cuando predicamos y esto es algo que Dios ha puesto en nuestro ser, el estudiar, el preparar esta enseñanza bíblica de cualquier tema y de pronto estamos hablando y al final se acercan las personas. ¿Cómo supo usted eso de mí? ¿Quién le contó mi vida? O sea, nadie. Yo solo seguí que esto era lo que teníamos que enseñar. Es la palabra de Dios lo que estoy enseñando. Esto sería un buen ejemplo de ese Dios de conocimiento, de sabiduría, donde la gente de pronto siente que estamos hablando de ellos o que la esposa vino a hablar con nosotros, porque no, nada que ver. Es solo que Dios nos puso eso en el Espíritu para poder enseñar esta revelación que viene de la palabra de Dios. Más no es algo nuevo. Porque si fuera algo nuevo, como mencioné anteriormente, si Dios me revela algo exclusivo a mí, pues lo que tendría que hacer es, sabes que en la última página de Apocalipsis, préstame un lápiz, por favor, tengo que añadir estas palabras. Yeah. Esta es una revelación de Dios. Me acaba de dar, aquí en el último libro voy a añadir lo que me acaba de decir Dios. Tendría que ser a ese nivel, si es que estoy recibiendo información de la palabra de Dios. Entonces, no viene a ser de esa forma. Incluso, es la posibilidad, existe también la posibilidad, porque es algo que bíblicamente es posible, el hecho de que puedes estar escuchando las voces de alguien que no eres tú, que no es tu pensamiento, pero ¿qué tal si es que es un demonio? ¿Cómo puedes darte cuenta si es que realmente o eres tú o la enchilada que te pegaste en la noche que de pronto te dio unos pensamientos y unos sueños medio raros? ¿O realmente es un demonio que te está incitando a que hagas algo o que digas algo a otra persona que no tiene nada que ver? Es por eso que la insistencia de que tienes que ir a la palabra de Dios y medir todo lo que dices con la palabra de Dios. Y como tú lo mencionas, el hecho de conversar ya sea con un pastor, con un anciano, con una persona que tú tengas un respeto, que sabe de la palabra de Dios, que puedas sentar y decir, ¿sabes que tengo esta situación que acaba de venir a mi mente? Quiero que me ayudes a entenderlo, a analizarlo y orar al respecto también, pedir a Dios sabiduría. Es algo que incluso nos pide Dios que hagamos, que pidamos sabiduría a Dios para que nos pueda ayudar a entender si es que esto realmente viene de Dios con respecto a qué decisión tengo que tomar en mi vida, cómo tengo que actuar en ciertas características. También vale la pena recalcar eso. Y otro punto que iba a decir. Iba a decir que es ese punto de la palabra de conocimiento.
Y a mí me gusta distinguir que lo que aparece en Romanos capítulo 12 son los dones del Espíritu, que cada uno de nosotros tenemos uno de esos dones. Es una forma sobrenatural que el Señor nos motiva para poder ministrar y edificar el cuerpo de Cristo. Yeah. Entonces, lo que yo miro en 1 Corintios 12 son lo que llamo manifestaciones. No son dones, esos son manifestaciones. En otras palabras, son formas sobrenaturales por la cual Dios se puede manifestar por medio de nuestras vidas. Pues no es una habilidad que tengo, sino son cosas normalmente que vienen y van dependiendo de la voluntad del Señor y lo que Él desea hacer. Pero esta palabra de conocimiento es cuando Dios te planta algo que tú conoces o sabes algo, no por medios normales, sino sobrenaturalmente. Y Dios hace eso de vez en cuando porque Él quiere manifestarse a esa otra persona. Y yo puedo recordar de un tiempo que eso me sucedió, Cristian, cuando yo estaba trabajando entonces para la iglesia de Calvary y llegó una mujer muy upset, muy molesta, muy llorando y todo. Y yo era el único disponible, pues fuimos a un cuarto para hablar. Y ella solo lloró y lloró y lloró y lloró. Y el Señor puso en mi corazón por la cual ella estaba llorando. Y, pero yo dije, yo no puedo decir eso porque era algo bastante serio. Y yo recuerdo ella llorando y yo solo luchando. Y por fin le pregunté, le dije, ¿fue esto lo que sucedió? Y recuerdo que ella paró de llorar y me quedó viendo. ¿Cómo lo sabías? Yo dije, fue Dios el que me lo mostró. Ahora, ¿por qué? Porque Greg es tan especial y Greg es tan espiritual. ¡No! Yo estaba diciendo, ¿por qué no hay otro pastor aquí? A mí me toca esta mujer llorona. No, era porque Dios quería mostrarle a ella, yo estoy contigo en esta situación. Dios se manifestó a ella, yo sé lo que ha pasado y yo voy a cuidar de la situación. Yeah. So, cuando habla de un palabra conocimiento, no es algo, una nueva doctrina o algo así. Es más porque Dios se quiere revelar a alguien que Él está presente, que Él sabe la situación. Y es su forma de manifestarse. Yeah. Y claramente, como tú lo mencionas, manifestación es algo que el Espíritu Santo decide cuándo y cómo se da. No es algo que nosotros tenemos dentro de nuestra capacidad de decir, en este momento voy a ejercer mi poder de manifestación. No, no tengo. Es que Dios me dice que tú me vas a regalar tu carro. No, es falso profeta. No tiene nada que ver con el hecho de que algo que tú posees. No. Es algo que Dios decide cuándo ocurre. Amen. Y también viene conectado con muchas inquietudes que ha tenido la gente en este tiempo. Y solo de decir, eso me ha ocurrido una vez. Yeah. Nunca me ha ocurrido otra vez. So, no es como, es algo que, fue... Ya, el momento que Dios quiso que lo vea oportuno. Y nunca me ha ocurrido de nuevo. So. Por ejemplo, a mí me ocurre, tal vez no es en el mismo nivel, pero siempre que tengo consejería con la gente, me pasa que estoy escuchando el problema y dentro de mi cabeza pienso, wow, no tengo idea qué decirle a esta persona, realmente, qué difícil situación. Pero Dios, el Espíritu Santo, mueve escrituras en mi mente y situaciones que voy escuchando y conectando y de pronto estoy ministrando a la persona por cierta información que previa conocimiento de la palabra de Dios me ayuda a guiarles en su problema. Y eso sería la palabra sabiduría que menciona, que te da sabiduría sobrenatural para ministrar a los demás. Y también conexión con esto, es la razón también por la cual damos esta respuesta a cómo habla Dios, es porque hay muchas personas que vas a escuchar que dicen que tuvieron una revelación que Dios les habló. En el caso que una niña que supuestamente tuvo una revelación de Dios, que estuvo con Dios y que le dijo que el día de ayer que no tendría que salir la gente a la calle si no va a morir. Y gente comenzó a creer eso porque recibió esa información y se comienza a preocupar. Cuando escucho ese tipo de cosas me deja pensar así como, ay, por favor, lean sus Biblias. Lean sus Biblias, no tiene nada que ver ese tipo de cosas. Y gente que comienza a especular con respecto a este tipo de situaciones, a crear ciertas
escenarios donde que va a ocurrir tal cosa, que yo escuché esto, que lo viví claramente, que Dios me dijo que esto iba a ocurrir, tanta cosa. Te lo pongo de esta forma. Que Dios puede comunicarse con la gente, sí lo puede hacer. Pero que ocurra de esa forma en particular, dudo mucho. Realmente dudo mucho que se den de una forma así tan particular, donde incluso recuerdas aquellos libros o testimonios de gente que dice que se va al cielo, que ha estado en el cielo, que ha estado 90 minutos en el cielo, que se ha ido al infierno. Y es muy gracioso los casos que escuchas. No me acuerdo si es que era de la persona... Piper, creo que es el apellido. Que tuvo una experiencia que fue al cielo, pero... Y relata diferentes cosas que vio, pero curiosamente no vio a Dios. O sea, es lo más importante. El personaje más importante que vas a encontrar en el cielo. O sea, como ves todo, pero no ves a Dios. Y personas que dicen que tuvieron estas experiencias totalmente diferentes, que dan declaraciones de, yo vi en el cielo ciertas características que las personas no tenían alas, pero otra persona que supuestamente también tuvo, no, porque las personas tuvieron alas. Entonces, así como que, no tiene lógica en ese tipo de cosas. Así que siempre hay que tomarlas con, como que, vamos, te llevo a un psicólogo para que... No, pero yo creo que lo más importante es saber, Dios sí nos ha hablado, y sí nos habla, claro que sí. pero por medio de este libro, por la Biblia. Y sabe, yo creo que hay suficiente aquí que el Señor me está diciendo que todavía no estoy viviendo para darme cosas adicionales, ¿ok? Yeah. Yo creo que el momento que ya tienes esto conquistado, entonces quizás Dios te da nueva revelación, pero hasta entonces no. Claro. Pero aquí en la palabra de Dios, Él nos habla y nos habla a diario. Cada vez que nosotros nos sentamos y le abrimos, el Espíritu Santo, que es en inglés se traduce el ayudador, aquí en español el consolador, pero el que ayuda, nos va a ayudar nosotros a entender lo que está escrito y nos va a ayudar a aplicarlo a nuestras vidas. Pues nosotros podemos escuchar a Dios todos los días cuando tomamos tiempo para abrir su palabra. Yeah. Y considerar que, viéndolo desde la otra perspectiva, si Dios se comunicaría de una forma especial, lo que está queriendo decir, ¿sabes qué? Lo que puse en las escrituras no es suficiente. Te voy a dar una información extra que necesitas. Y realmente no suena como el Dios que leemos de la palabra. Y creemos en la suficiencia de la palabra. Exacto. Que aquí, en este libro, nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida que le agrada a Él. Incluso también dice que menciona que antes de los tiempos apocalípticos, por ponerlo en esa forma, la gente se va a dejar llevar por falsos profetas, que la gente se va a llevar por falsas doctrinas, que incluso van a ser engañados con milagros, con cosas fuera de lo normal. Y el problema viene a ser el hecho de que como no confías tanto en la palabra de Dios, no sabes que esa es la verdad, tiendes a ir por tus emociones, tiendes a hacer por lo que ves, por lo que escuchas, y no por lo que sabes que viene en la palabra de Dios. Entonces tenga mucho cuidado con lo que escuchan de personas que supuestamente tienen esta conexión directa con Dios. Cuando realmente la única forma en que puedes escuchar a Dios de una forma que lo puedas oír con tus oídos es que leas la palabra de Dios en voz alta. Esa sería la forma más directa de escuchar la palabra de Dios. Bueno, creo que esas es todas las preguntas que hemos tenido. Y esperamos entonces para la próxima semana cumplir con otra pregunta, con el favor de Dios. Y envíenos sus preguntas a cristian@calvario.org para saber qué otra inquietud tienen y podemos ayudarles a aclarar cualquier duda de la palabra de Dios, de la fe, de religiones, lo que ustedes quieran saber. Estaremos encantados en servirles. Y sabe, esa es tu oportunidad, sea lo que sea, de solo enviarnos ese mensaje, esa información, y con gusto vamos a hablar de ello. Y quizás son cosas que te han molestado, o quizás las preguntas que tus hijos te han estado haciendo y no sabes qué decirles o cómo contestarles. No tengas pena, vamos a enfrentarlos. Con gusto. Y comparte este video con los que veas necesario. Si es posible, incluso amigos que tengan preguntas, déjanos saber. Bueno, el profeta santísimo Cristian y... y el apóstol Greg. Nos despedimos y esperamos que todos estén bien. Los queremos mucho, nos hacen mucha falta, pero aquí vamos a estar viéndonos. Que Dios le bendiga. Cuídense mucho. Vayan a servir a su rey.